En esta parte B del tema 4.2 se van a definir los números dimensionales de Reynolds, Freud, Euler, Weber y Mach, y estos están basados en la definición de semejanza dinámica. Una vez definidos estos números, vamos a poder estudiar la semejanza entre modelo y prototipo siempre que se cumpla la igualdad de cada uno de estos números entre modelo y prototipo. Relacionado con el estudio de modelos, a lo largo del desarrollo de la ciencia de la termofluidodinámica, en los últimos 100 años, a partir del estudio de numerosos problemas relacionados con esta ciencia, se ha observado que para poder hacer comparaciones entre experimentos que resulten similares entre modelo y prototipo, debe haber como mínimo semejanza dinámica. De todas las semejanzas que hemos descrito, debe cumplirse como mínimo la dinámica. Y el estudio de esta semejanza nos ha conducido a definir una serie de parámetros dimensionales muy útiles que van a comparar distintos aspectos de esta semejanza. Recuerden que la semejanza dinámica estaba relacionada con fuerzas y la definición de estas distintas fuerzas, tomando como referencia muchas veces las fuerzas de inercia, van a dar lugar a las definiciones del número de Reynolds, de Freud, de Euler y de Weber, dejando el Mach para más adelante. Aunque va a estar relacionado con la fuerza elástica también. O sea que hay dos maneras de verlo el número Mach. Entonces, veamos como ejemplo cómo se obtienen las definiciones de estos parámetros dimensionales tan importantes. Si tomara la fuerza de inercia y las comparara con la fuerza viscosa, tanto para modelo como para prototipo, y hago la relación esta que ven acá, tendría la relación esta que tengo acá, fuerza de inercia, fuerza viscosa. La fuerza de inercia se describían como masa por aceleración, estas aceleraciones serían las inerciales, y las viscosas, como aprendimos a calcular en el tema 1, fíjense que acá las he definido para flujo que sería 1D. Describo la variable, las que me interesen, de forma de descomponerla en sus dimensiones fundamentales, y algunas las dejo expresadas con su notación característica. Por ejemplo, aquí la densidad, aquí la viscosidad. Si se hace un poco de álgebra, llegamos a que la comparación entre fuerza inercial y viscosa indica que debo calcular este cociente y que ustedes ya conocían intuitivamente, dando solo la definición, que era el número de Reynolds. O sea que en definitiva, el número de Reynolds está comparando el efecto de la fuerza de inercia comparado con las viscosas. Entonces, Reynolds bajo significaría que estas dos fuerzas son de igual magnitud. Reynolds alto significaría que las fuerzas de inercia son mucho más grandes que las viscosas. Para que en modelo y prototipo se pueda decir que las fuerzas de inercia son semejantes, deberían tener por lo tanto el número de Reynolds y deberían calcularse en función del Reynolds para el modelo y el Reynolds para el prototipo y ver que den el mismo valor. Entonces acá tienen un ejemplo donde debe cumplirse que el Reynolds sea el mismo para modelo y prototipo. Entonces tengo una turbomáquina que tiene una escala ya. Estamos asumiendo que hay una semejanza geométrica. Hay una relación de escala y las vueltas o las RPM del prototipo, que es lo que yo quiero construir, son igual a 1000. Considero el mismo fluido en ambas máquinas y para que se cumpla el Reynolds, ¿cuál debería ser la velocidad de giro del modelo? Que es el que tendría que ensayar para después tomar las medidas correspondientes y ver las prestaciones de esa máquina y trasladarlas al prototipo. Lo que tengo que hacer para ver si hay semejanza es igualar los Reynolds, definición de Reynolds para prototipo y para modelo. Acá fíjense que la velocidad característica para turbomáquina, habíamos dicho que podían ser las RPM o la velocidad tangencial definida a partir de las RPM, ¿sí? Como tengo una relación de escala, voy a ver que la velocidad la voy a expresar a través de esa relación de escala. Acá pueden ver el álgebra. En definitiva, me va a quedar justamente en función de los diámetros y acá va a aparecer la relación de escala y yo sé que
las RPM a las que tiene que girar el modelo va a ser entonces las RPM a las que tiene el prototipo por la relación de escala al cuadrado. Con lo que podemos ver que tengo 25.000 RPM, o sea que un modelo 5 veces más chico que el prototipo tendría que girar a 25.000 RPM para tener semejanza dinámica en lo que respecta a la comparación de fuerza de inercia y las viscosas. Muchas veces estas velocidades no se pueden alcanzar o traen aparejado otro tipo de fenómenos como pueden ser la cavitación, lo cual hace que muchas veces alcanzar la semejanza entre modelo y prototipo en turbomáquinas sea muy difícil. Esto lo vamos a discutir con más detalle en el tema 9. Hemos obtenido entonces una definición para el número de Reynolds, que es la que ustedes ya conocen, y que es un parámetro que cuantifica el comportamiento más o menos viscoso de un fluido y es un número adimensional. Entonces, habíamos visto que este número de Reynolds podía definirse de distintas maneras en función de qué longitudes o qué velocidades características empiezo a utilizar para cada flujo. ¿Sí? Entonces, el Reynolds, un valor de 2300, que para tubería implica el paso de laminar a turbulento, para un flujo en un canal abierto, el Reynolds vale 500, o sea que no es el mismo para pasar la turbulencia. O bien, el flujo detrás del cilindro ya entre 40 y 70, empezamos a pasar a lo que sería el régimen de transición hacia la turbulencia. O sea que dos flujos que aparte, lo dijimos en el ejemplo recién, estamos asumiendo que hay semejanza geométrica. Cuando tengo semejanza geométrica, ahí el Reynolds ya me vale en el sentido de decir que tengo que comparar Reynolds de modelo y prototipo utilizando las mismas dimensiones características, o por ejemplo en tubería diámetro, o en máquinas el diámetro del rodete o del rotor de la bomba, tanto en modelo como en prototipo. Entonces, lo que tengo aquí es que si tengo un Reynolds de 500 en tubería y un Reynolds de 500 en canal de flujo abierto, no puedo decir que en los dos casos esté pasando la turbulencia. Eso por un lado. Entonces, noten que hemos dicho que el número de Reynolds es una relación entre fuerza de inercia a la fuerza de fricción. Entonces, para flujo externo en capas límites, alrededor de obstáculos sólidos, como puede ser un auto, un álave, un avión, el flujo está cambiando de dirección. Sin embargo, cuando tengo en flujo en canales que son rectos o en placas planas, no hay fuerza de inercia. Entonces, ahí la interpretación de relación de fuerza de inercia a fuerza viscosa no sería la más adecuada para el Reynolds, por lo tanto existen otras interpretaciones que implican, por ejemplo, entender un poco más de turbulencia, cómo se produce y cómo se disipa la turbulencia, y son detalles que ya no vienen a cuento para este curso inicial de mecánica de fluidos. O sea, como mensaje, el número de Reynolds puede tener distintas interpretaciones según el fenómeno que estoy estudiando dentro de lo que es mecánica de fluidos, ¿sí? Entonces, puedo también relacionarlo como energía cinética al trabajo de la fuerza de fricción. Hay muchas interpretaciones que pueden hacerse de este número. Entonces, más detalles específicos ya hay en cursos específicos, como por ejemplo este de la Universidad de Stanford. Entonces, vamos a ver ahora cómo tengo otro número característico que relaciona fuerza de inercia con fuerzas gravitacionales y se llama número de Froude. En este caso, lo que voy a ver es relación tengo respecto de mi movimiento y la influencia del campo gravitacional en el que se está produciendo ese movimiento. Entonces, vuelvo a escribir aquí, como la masa del elemento es la misma, me quedan las aceleraciones. Luego, G lo dejo porque es una constante, mientras que la aceleración esta es una variable, y me queda expresado de esta manera.
Fíjense que el escribirlo así o escribirlo con la raíz cuadrada no afecta nada porque la raíz cuadrada no tiene en sí dimensiones, lo que le afecta es a lo que está dentro del radical. Por lo tanto, la raíz cuadrada es como cambiar el valor de la constante únicamente. ¿Sí? Entonces, muchas veces interesa hacer este tipo de operaciones, como estoy diciendo acá, para que la velocidad me quede con exponente 1, como en el caso del número de Reynolds. A veces es útil expresarlo así. Entonces, si otra vez quiero tener una semejanza entre modelo y prototipo, se deben cumplir la igualdad del número flow cuando esté comparando problemas que están relacionando fuerza de inercia y la gravitacional. Entonces, por ejemplo, en los casos de barco, ocurre que tengo que analizar esta igualdad para ver si se cumple o no. Tengo una relación de escala otra vez, me dan la velocidad del prototipo y me dicen, considera el mismo fluido en ambos casos. ¿Cuál va a ser la velocidad a la que debo mover el modelo para que se cumpla que haya igualdad del número de Freud? Relaciónenlo con la película que les sugerí ver en donde estaban estudiando el tema de las hélices. Ahí también tienen que estudiar el tema del barco que han propuesto para la escala, a ver si cumple con este número que es importante en el caso de flujo con superficie libre, porque ahí los efectos gravitatorios sí son importantes. Entonces, el análisis implica que si debe cumplirse la igualdad del número de flow, me están dando la velocidad del prototipo, me están dando la relación de escala, me dicen que el modelo tiene que moverse a dos nudos para obtener semejanza con el prototipo. Entonces tendré que ver si en mi experimento, si en mi banco de ensayo, la velocidad de dos nudos es suficiente o es muy alta o es muy baja para las dimensiones que tiene el banco. Piensen que dos nudos es el doble de 1,8 kilómetros por hora. Entonces, si eso lo traducen en metros por segundo, tendrán que ver si el canal es suficientemente largo como para tener un tiempo relativamente importante para poder medir. Eso lo especificarán los aparatos de medida que ustedes tengan, las propiedades que quieren medir a esa velocidad. Veamos ahora cómo se obtiene el número de Euler. Fíjense que lo que estoy haciendo es, sigo comparando fuerza de inercia respecto de otro tipo de fuerzas ahora relacionadas con la fuerza de a la presión. Definición de fuerza de inercia, definición de fuerza de presión. Como venimos haciendo siempre, algunas variables las dejo expresadas con su notación y a otras les doy su caracterización a través de las dimensiones fundamentales expresadas a las potencias que correspondan para que sean consistentes con la propiedad que estoy describiendo. Tenemos esto así, un poco de álgebra, y otra vez podemos hacer lo mismo para tener potencias de 1 en las velocidades. Y vemos que la relación entre fuerzas de inercia y fuerzas de presión se puede expresar calculando este número de Euler. Para que haya igualdad, semejanza entre modelo y prototipo, se tiene que cumplir la igualdad del número de Euler. Entonces ahora sigo analizando el caso del barco con la misma escala. Entonces, si la fuerza medida ahora, debido a los esfuerzos de presión sobre el casco del modelo, cuando la he integrado a esa presión sobre todo el casco, me da una fuerza de 200 gramos, y estamos considerando el mismo fluido en ambas máquinas, ¿qué fuerza se ejercerá sobre el prototipo para que se cumpla la igualdad de Euler? Si yo estoy diciendo que asumo que esta es la igualdad que yo estoy proponiendo, la fuerza que voy a calcular sobre el prototipo es la que yo necesito saber para diseñar ese barco. Entonces acá fíjense que estoy calculando a partir de la igualdad de Euler qué fuerza voy a tener en el prototipo a partir de que estoy midiendo 200 gramos fuerza en el modelo. Aquí pueden ver que estoy hablando de 2 por 10 a la 6 kilogramos, o sea que estamos hablando del orden de toneladas. Ahora vamos a calcular el número de Weber, que implica la relación de fuerza de inercia respecto
a esta nueva fuerza que hemos introducido de tensión superficial. Ahí están las definiciones de ambas. Reemplazábamos con la misma mecánica de lo que veníamos haciendo antes y fíjense que otra vez puedo tener una definición para este número, que sería el delta P por una longitud característica dividido el valor de la tensión superficial de ese fluido. Nuevamente, vamos a ver que esto es para flujos en general y a veces lo defino de esta forma. Existen estas dos posibles definiciones del número Weber. Esto es la definición general, ¿sí? Y si ahora el fluido estuviese en reposo, lo puedo definir de esta forma. Nuevamente, para que haya semejanza entre modelo y prototipo, deben cumplirse la igualdad en los números de Weber. Veamos un ejemplo acá. Seguimos en el ámbito de la ciencia de la ingeniería marítima. Ahora lo que estoy estudiando es un canal costero para mareas que debe construirse y la longitud del prototipo es de 10 metros. Entonces, lo que pretendo es escalarlo a 1 en 100 y entonces el modelo se va a hacer funcionar con agua dulce. Fíjense que ya estoy cambiando la densidad porque si yo voy a hacer un modelo de un canal en un laboratorio es más fácil tener agua dulce que agua salada, salvo que esté en un laboratorio a orillas del mar. Entonces la viscosidad cambia, la densidad también cambia y la tensión superficial de esta está bien caracterizada, que es el agua dulce, que es este valor que tenemos acá. Entonces, si me proponen que la velocidad de la corriente marítima es de medio metro por segundo, ¿cuál será la velocidad del modelo para luego poder estudiar las fuerzas que se ejercen en este modelo para después poder trasladarlas al prototipo y así ver si las dimensiones que he propuesto para ese canal de marea son las correctas? Entonces, vuelvo a plantear la igualdad del parámetro característico, que en este caso es el número de Weber, calculo y la velocidad que me da es 5,07 metros por segundo. Imagínense esa velocidad en un canal de laboratorio en donde está escalado a una escala de 1 en 100 esto que tenía 10 metros. Podemos ver que la velocidad puede llegar a ser muy alta. Entonces, si yo quisiera semejanza total, debería analizar qué pasa con el Reynolds y qué pasa con el Froud, los dos números anteriormente estudiados. Si proponemos también que se cumpla la igualdad del número Reynolds, la velocidad que me daría en este caso sería de 50 metros por segundo, una velocidad mucho más elevada, y para esa velocidad los números de Weber no serían iguales, por lo tanto no hay semejanza total. Entonces, en este tipo de problemas, la semejanza más importante a cumplir es la del Froud. La experiencia indica eso, ¿no? Un análisis para estas escalas muestra que vamos a ver que es imposible cumplir similitud a la vez del Reynolds y del Froud. Por lo tanto, se empieza a hablar de simulación parcial. Y lo que se hace es tener en cuenta los efectos menores en posteriores correcciones de los resultados que se obtienen a partir de tratar de cumplir la semejanza de los parámetros más importantes. Esto se verá más adelante y mucho de esto que estoy comentando acá depende de la experiencia de la institución en donde se están haciendo los ensayos y de los profesionales que lo llevan a cabo. Noten que acá el introducir el número de Weber implica hablar de tensión superficial y eso es muchas veces lo que pasa y que es imposible de evitar en las maquetas a escala de canales o de cuencas de ríos. ¿Por qué? Porque para mantener una semejanza geométrica hay que hacer un escalado muy grande, entonces la profundidad me queda muy muy pequeña y ahí los efectos superficiales se hacen sentir. Entonces por eso es que es muy muy difícil hacer ensayos a escala de problemas de ingeniería costera o de ingeniería hidráulica cuando se están estudiando cuencas hidrográficas, etcétera, etcétera. Muchos de esos detalles los dejamos para los temas específicos que ya estudian los profesionales de esa área. Acá solo se da una idea de que deben tenerlo en cuenta muchas veces. Veamos la definición de otro número importante para este curso, que es el número Mach, en donde lo que voy a ver es una de las definiciones alternativas del número Mach es considerar fuerza de inercia respecto de la elástica. Definición de ambas fuerzas,
Misma operatoria, otra vez expreso la velocidad en potencia de 1. Fíjense que esto se va a demostrar en flujo compresible, o lo han visto ya en termodinámica, es de alguna manera la velocidad de la onda sonora en ese fluido que se está estudiando. Entonces, si quiero tener semejanza entre modelo y prototipo, debe cumplirse igualdad de mates. Acá tiene un ejemplo. Fíjense que acá la escala de modelo y prototipo es 1. Lo que voy a ver es que voy a conocer la velocidad de la corriente de ensayo en un túnel de viento, que va a estar para el modelo a una temperatura de 20 grados, si la velocidad de diseño del avión para una altura de vuelo de 12 kilómetros, con una temperatura del prototipo de 216 Kelvin, o sea que más baja, esta sería 273 Kelvin más o menos, y la velocidad, como dijimos, es de 650 kilómetros hora. Esta expresión también se va a demostrar en flujo compresible, lo han visto en termodinámica, la velocidad del sonido, que sería la velocidad de la onda no confinada, es la raíz cuadrada de la relación de calor específico, la constante del gas por la temperatura absoluta. Y lo que hago es, a partir de estas definiciones, verificar que haya igualdad del número de Mach tanto para modelo y prototipo. Velocidad respecto a la del sonido para el prototipo, lo mismo para el modelo, despejo la velocidad del modelo y fíjense que en el túnel de viento debería tener una corriente con bastante más velocidad de la que quiero para el prototipo que está volando a 12 kilómetros de altura. Entonces, esta velocidad, si estuviera un túnel de viento a escala 1 en 1, sería muy difícil de lograr, por lo que si empezamos a cambiar la escala, tendría que ver qué empieza a pasar con esta velocidad. Y eso hace que todo este tipo de problemas sea bastante difícil de analizar mediante modelos de escala, pero es lo que se hace normalmente. O sea, entonces lo que hay que ser es muy cuidadoso en ver qué número es más importante que otro en este caso y tratar de recoger esos efectos. Recuerden cuando hablamos de que recogíamos todas las variables dimensionales en una lista, cada variable dimensional que no tuviéramos en cuenta era perder información. Y si agregábamos variables que no eran importantes, los experimentos eran más costosos. Entonces, todo ese equilibrio que habíamos planteado al principio de este tema es el que hay que tener en cuenta cada vez que hago un estudio de semejanza entre modelos y prototipos.